Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a el comienzo de nuestra semana emocional de Capricornio, si es que existe tal cosa. Bueno, vamos a comenzar entonces, mientras se van sumando todos, a explicar un poquito en qué consiste esta semana emocional de Capricornio. Como todos ya venimos viendo con los videos anteriores, Capricornio tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con los patrones, con el trabajo. Y por lo tanto, la semana emocional de Capricornio va a estar relacionada a los vínculos que tenemos y cómo usamos esos vínculos. Así que, en tanto en la semana mental fuimos a ver cómo usamos las leyes, los patrones universales, esta semana vamos a ver cómo usamos nuestros vínculos emocionales. Muchas veces a los que tenemos mucha energía de Capricornio en nuestra, o muy presente la fuerza de Capricornio en nuestra carta astrológica, se puede llegar a incluso sentir o pensar que la gente Capricornio utiliza a las otras personas como escalones para subir o herramientas para trabajar. Entonces, también puede hacer esto que la gente que tenga mucha energía en Capricornio pueda sentirse también utilizada como una herramienta por los otros. Porque todo se lo ve como en sensación de, de utilizar para algo. Así que es una característica de cómo los Capricornios o los Luna en Capricornio o los ascendentes en Capricornio suelen ver al mundo, ¿no? Normalmente cuando alguien con mucha energía en Capricornio empieza un vínculo emocional, una de las primeras preguntas que se nos surge en la cabeza es, ¿esto para qué me va a servir? Y claro, desde otros signos, por ejemplo, más canceriano, con energía de agua, esto puede ser horrible, ¿no? Como si estuvieran interesados nada más. Pero en realidad no. En realidad, desde el punto de vista capricorniano, bueno, pero todo en la vida es para algo. O sea, siempre hay algo que hacer. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Ese es el punto de vista amoroso de un capricorniano es algo tendremos que hacer juntos, ¿no? Entonces bueno, ¿para qué va a servir esto? y no se lo vive como te estoy usando, se vive como siento tanto aprecio que seguramente algo tendremos que hacer, ¿no? No nos vamos a quedar acá mirando una película. Así que eso para que lo tengan en cuenta si tienen un capricorniano en sus vidas. Dicho esto, entonces, vamos a una de las primeras cuestiones emocionales de Capricornio relacionada con el chakra corona, que es el día de hoy, y que es la razón, tener razón. Entonces, vamos a ello. ¿Qué significa la razón? ¿Y por qué la vamos a trabajar en el plano emocional? Razón viene de la palabra reris, que significa pensamiento, y la palabra tio, que significa acción, actividad.
ratio. Entonces, la acción de pensar se dice rationis, que nosotros hemos construido como racionar, razonar. ¿Sí? La zio se convierte en t. Entonces, en z, perdón. La o se convierte en z y aparece razón. Entonces, la razón tiene que ver con la habilidad o la acción de pensar. Nosotros vamos a relacionar al razonamiento, vamos a relacionar el razonamiento con la capacidad de generar pensamientos. Recordemos entonces que desde el momento de la creación, todo es mente, ¿sí? Fue mentalismo, lo primero que trabajamos, mentalismo. Entonces, si lo primero que surge es un pensamiento, esto significa que la primera acción es la de pensar, porque todo surge de una idea, de un pensamiento, y por lo tanto, cuando lo llevo a la acción, cuando ese pensamiento lo llevo a la acción, empiezo a razonar, a tener contacto con la razón. Pero ¿qué sucede? Después fuimos viendo, a través de la ley de correspondencia, a través de la ley de vibración, de ritmo, que todos los diferentes pensamientos que surgen después son ecos, proyecciones, distorsiones de la primera idea. Es como la razón se convierte también en una distorsión, se convierte en un patrón de pensamiento. Y es en ese momento en que la razón comienza a convertirse solamente en una forma de interpretar el mundo. ¿Y por qué hace esto el universo? ¿Se acuerdan? Porque la intención que tiene el universo es poder observarse desde diferentes perspectivas y por lo tanto aprender más opciones de sí mismo. Pero esta razón se expande en tres diferentes conciencias, que es la sagrada trinidad del universo: el subconsciente, el inconsciente y el consciente. Es decir, que tenemos una forma de pensar en el subconsciente, una forma de pensar en el inconsciente y una forma de pensar en el consciente. Si no somos conscientes, nuestro razonamiento va a ser inconsciente. Si ni siquiera logramos pensar inconscientemente, entonces vamos a ser controlados por el subconsciente. La razón del subconsciente es aquella de la cual no tengo control ninguno, de la cual no puedo entender, y está a nivel biológico, y es un pensamiento ancestral, como por ejemplo tener hambre, querer reproducirse, tener miedo. Son razonamientos, pensamientos que controla lo que llamamos biológicamente el cerebro reptiliano, que es el cerebro interno, el ancestral. O sea que hay una forma de razonamiento que está totalmente ligada a la supervivencia y de la cual no tengo control alguno. Por otro lado, cuando hablamos de la razón inconsciente, es cuando estamos guiados por las ideas de un conjunto, de un colectivo, de un grupo de personas, de una religión, de una idea, de una filosofía, de una cultura. No tiene por qué ser malo, ¿eh? O sea, simplemente
como nosotros ahora estamos acá, porque hay una parte inconsciente que nos hace formar parte de un grupo, ¿no? Entonces hacemos todos la alineación, etcétera. Entonces es parte de lo que sería el inconsciente colectivo que me mueve a hacer cosas que los otros están haciendo también para sentirme parte de algo, ¿sí? Y poder interactuar. Entonces el razonamiento inconsciente es que me lleva a mantenerme siendo parte de un grupo. ¿Sí? Haciendo lo mismo que el grupo, moviéndome por la voluntad del grupo, etc. Y luego está el razonamiento consciente. El razonamiento consciente no se mueve por las afirmaciones del inconsciente, se mueve por las preguntas y la voluntad de entender de la mente consciente. Entonces, el razonamiento consciente es aquel que siempre está buscando, indagando y entiende de que no existe una única verdad, sino que la gran verdad es seguir aprendiendo. Y sin razón subconsciente, no nos habríamos muerto hace rato ya. Ya todos nos habríamos muerto antes de los 5 años. Porque la razón subconsciente es la que te dice, te vas a caer, cuidado, eso quema, ahí te vas a matar, eso es peligroso, tengo hambre. O sea que sin el razonamiento subconsciente estaríamos todos muertos, básicamente, y no funcionaría nada. And of course that. Entonces hay que recordar que la conciencia no es solamente una de las 3 patas de la mente, sino que a esto, a los 3 juntos, se le llama supraconsciencia. ¿Sí? La supraconsciencia es la Sagrada Trinidad. Eso es lo que sería la supraconsciencia. La supraconsciencia es la que incorpora a todas las otras 3 como un único ser, igual que un humano tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, Sagrada Trinidad. El universo tiene 3 conciencias a las cuales la vamos a llamar supraconsciencia, que es las 3 juntas. Entonces, en la vida no se trata de ser consciente y razonable en uno de los aspectos de esta conciencia, sino de incorporar, unir y equilibrar a las 3 dentro de el ser que llamamos supraconsciencia. Bien, ¿qué sucede? Entonces, que por lo general nuestra sociedad humana está dominada por el miedo y la supervivencia. Y por lo tanto nos solemos controlar por la forma de razonar del subconsciente. ¿Esto qué hace? Que para sobrevivir tratemos de agruparnos en manadas, en clanes, lo cual nos lleva a vivir a través de el razonamiento inconsciente, es decir, el razonamiento de grupo. Y esto es lo que nos hace construir una idea de lo que significa la razón, no en función de uno mismo, sino en función de un colectivo, de un grupo. Los que logran despertar la conciencia son los que pueden salirse y observar desde lejos el pensamiento o el razonamiento inconsciente. ¿Y esto qué significa? Que el que es consciente reconoce que todo lo que creía, todo lo que en lo que pensaba tener razón, no es verdad. El que es consciente dice la famosa frase, solo sé que no sé nada. La razón por la cual se libera de esto es porque reconoce de que nadie puede tener razón.
Porque la razón es una idea, no es una realidad. Por lo tanto, solo queda una respuesta. Yo soy la razón. Vivimos en un mundo controlado por el subconsciente y el inconsciente. Y esto hace que todo el tiempo nos estemos peleando por saber quién tiene razón. Y esta es una discusión muy mental, no es práctica, no es nada útil para Capricornio. Por lo tanto, cuando hablamos de razón, hablamos de pensamiento. Y el pensamiento es una idea imaginativa. O sea, no se puede encasillar, no se puede encerrar en la lógica. Entonces, esto hace que no podamos poseer razón sobre nada. No podemos tener razón sobre nada. Y lastimosamente, el creer que tengo razón es la herramienta más poderosa del ego para sobrevivir en el nivel emocional. El ego busca tener razón, necesita tener razón. ¿Por qué? Porque de esa manera se asegura que lo que ve es cierto. Porque una persona que no cree en nada de lo que ve se vuelve loca. No sabe qué hacer, no puede confiar en nada, no puede vivir en paz. Entonces el ego necesita darle seguridad a esa persona. Y lo hace a través de decirle, tranquilo, lo que estoy pensando es real. Yo tengo razón. Por esto, el ego construye la creencia de tener razón para que la persona se sienta segura emocionalmente. Entonces, ¿cuál es la verdad de la razón? La verdad de la razón, el origen de la razón, es que el universo pensó en posibilidades, no en cerrarse a realidades. Pensó en abrirse a recibir nuevas. Ese es el origen de la razón. Y luego se distorsionó. Nadie tiene razón, pero todos somos la razón. Y por esto es el primer punto de la semana emocional, porque toda emoción que percibo surge de la mente, de mi idea, de mi percepción. Y lo que suelo pensar es que lo que yo siento es porque tengo razón. Entonces, les invito hoy a leer el blog, porque en el blog están las 3 preguntas, se las leo igual acá, pero están las 3 preguntas que se tienen que hacer hoy como tarea. Nos la vamos a hacer ahora en la alineación. Pero ahí están escritas las 3 preguntas que tenemos que hacernos y escribir. ¿Sí? Plasmar en materia. Razón.
Las preguntas son, ¿cuál es tu razón de ser? ¿En qué crees que tienes razón y otros no? ¿Qué pasa si sabes que no tenías razón? Es decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que sucede? Todo en relación a lo que siento, ¿sí? A lo que siento, no a lo que hago después. No me importa si pido perdón, no me importa si tomo otra acción, no, ¿qué siento? Y obviamente, para algunas personas esto será por qué creen que no tienen razón, ¿no?